100 miembros del Tren de Aragua fueron detenidos por las autoridades de Estados Unidos en un operativo realizado en las ciudades de Denver y Aurora. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, informó sobre la acción este miércoles a través de la red social X, donde indicó que más de 100 miembros de la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua fueron objeto de arresto hoy por el ICE y sus socios en una investigación en curso, precisó el organismo. La Administración para el Control de Drogas en la región Rocky Mountain compartió imágenes de los agentes ejecutando órdenes de cateo en el área metropolitana de Denver durante la mañana. Además, se confirmó su apoyo al Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias del Departamento de Justicia en los procedimientos de control migratorio en la zona. Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el martes que inició el traslado de migrantes con antecedentes penales, además de su estatus como irregular, hacia la cárcel de Guantánamo. Según el organismo, los primeros en ser enviados a la base militar en Cuba son criminales extranjeros, todos ellos parte del Tren de Aragua. Por su parte, la secretaria Kristi Noem aseguró que el presidente Donald Trump ha sido muy claro en su política y la bahía de Guantánamo albergará a los peores de los peores. Entre tanto, el vicepresidente de los Estados Unidos, Jane David Vance, criticó a las organizaciones no gubernamentales que recibían apoyo financiero de Washington y que socavaron la libertad religiosa. Advirtió que el respaldo a ese tipo de organismos termina con la administración Trump. ¿Cómo llegó América a este punto? ¿A dónde estamos enviando cientos de miles de dólares de los contribuyentes en el extranjero? A organizaciones que promueven el ateísmo. En todo el mundo. Eso no es lo que significa liderazgo. En proteger los derechos de los fieles parece que... y termina con esta administración. Y añadiría que parte de nuestras iniciativas de protección a la libertad religiosa significa reconocer en nuestra política exterior la diferencia entre regímenes que respetar la libertad religiosa y los que no. Estados Unidos debe poder distinguir entre ambos. Debemos ser capaces de ver las catástrofes, como la situación de los cristianos de Irak, en las últimas 3 décadas y poseer la claridad moral para actuar cuando algo sale mal. Nos vamos a Venezuela. Al menos 54 extranjeros permanecen detenidos por razones políticas en el país. Así lo informó este miércoles la organización Foro Penal. En su más reciente balance publicado este miércoles, la organización no gubernamental Foro Penal indicó que actualmente hay 54 presos políticos extranjeros en Venezuela, 35 de ellos con doble nacionalidad. La organización detalló que la lista de países la lideran ciudadanos colombianos con un total de 13 personas. Le siguen 11 españoles, 9 italianos, 5 estadounidenses, 3 portugueses y 2 argentinos. Más temprano, Foro Penal actualizó su lista de presos políticos en el país, la cual fijó en 1.196 personas, 400 menos que la semana anterior. Destacaron además que del número de detenidos, 1.080 son hombres y 116 son mujeres, además de 4 adolescentes entre los 14 y 17 años. El Observatorio Venezolano de Prisiones, por su parte, denunció que los presos políticos de Tocorón son víctimas de adoctrinamiento religioso, a la vez que reiteraron las condiciones inhumanas en las que se permanecen encarcelados. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó mediante sus redes sociales que más de 200 personas detenidas en el contexto postelectoral sobreviven en condiciones inhumanas y son sometidos a adoctrinamiento religioso. Familiares han expuesto las calamidades que viven sus privados de libertad en las cárceles de Tocorón y Tocuyito. Los presos políticos que llevan 6 meses en estos recintos permanecen encerrados en sus celdas sin acceso a la luz solar ni actividades deportivas, educativas o recreativas. Su alimentación es deficiente y no cubre las calorías diarias necesarias. Además, carecen de atención médica adecuada y especializada y no tienen acceso a agua potable. Familiares denunciaron que en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, sus allegados están siendo forzados a participar en las actividades religiosas de la fe evangélica, vulnerando su derecho a la libertad de culto. Aseguran que quienes se nieguen a participar corren el riesgo de ser castigados.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, destacó que estas denuncias refuerzan la preocupación sobre la falta de garantías, violación flagrante de los derechos humanos y el deterioro de los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario venezolano. En materia política, Enrique Capriles Radonsky pidió votar en las elecciones convocadas en Venezuela para el próximo 27 de abril. Con la abstención nunca hemos logrado algo, jamás. O sea, no se logra absolutamente nada, quedándose en la casa y no alzando la voz, no se va a lograr nada. Quedarnos en la casa y agarrar el teléfono y poner un mensaje en las redes sociales no pasa de allí. Yo respeto el que diga que no quiere hacerlo, pero también hay que respetar, y ahí me anoto yo, los que no vamos nunca más a abstenernos. Precisamente la manera de reivindicar el 28 de julio, de protestar por lo que pasó el 28 de julio, es con lo que más le duele a este gobierno. Cambiamos de tema. Según cifras del Banco Mundial, las remesas enviadas a Venezuela aportaron $3.800 millones durante 2024. Consultamos con el economista Aaron Olmos cómo podrían impactar las nuevas medidas migratorias a quienes reciben estas ayudas. El economista Aaron Olmos indicó que las remesas de venezolanos en el extranjero aportaron hasta un 3.7% del Producto Interno Bruto del país durante 2024. Sin embargo, las medidas y estabilidad de los países de acogida para los ciudadanos podrían hacer que en 2025 varíen en cuanto a monto y frecuencia. Típicamente estas remesas tienen montos promedios que con el paso del tiempo, tomando en consideración que tenemos casi 8 millones de venezolanos dispersos por el planeta, han ido cambiando, ¿no? Porque las condiciones de los países de acogida de estos venezolanos cambian. En la medida que sean favorables, quizás los montos de las remesas y las frecuencias se incrementen. En las medidas que no sean tan favorables, los montos y frecuencias van a variar no tan positivo. Olmos indica que las medidas migratorias implementadas en algunos países y especialmente en Estados Unidos podrían afectar la recepción de las familias y su capacidad de consumo. Ya quizás no eran mensuales, sino era cada vez 2 meses, ya no eran $100 o 100 euros, sino 80 o 60, dadas las capacidades de las personas o familiares que están en el extranjero. Este es un monto de dinero importante para el sostén del hogar porque, tomando en consideración la pérdida de compra del ingreso del venezolano, dado que el ingreso mínimo no se ha modificado en más de 1040 días y los complementos y las bonificaciones que el sector privado y el sector público dan a los trabajadores para tratar de impulsar el ingreso de las personas en el hogar, sumado con los otros miembros del hogar, puede llegar a tener una cifra similar o superior en algunos casos, en pocos casos, a la canasta alimentaria promedio. La remesa termina siendo un complemento importante para muchas familias venezolanas. De acuerdo a la firma Ecoanalítica, para 2024 hasta un 35% de los hogares venezolanos recibían periódicamente remesas de familiares en el exterior.